Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 21 de septiembre. El título de la lección para el día de hoy: el Dios crucificado. Oremos. Padre eterno, alabamos su nombre. Gracias, Dios eterno, por su grande amor y misericordia para con nosotros, pecadores, desobedientes. Usted no miró lo que somos, miró lo que podemos ser bajo su dirección. Gracias, porque por su sacrificio es que somos salvos. Gracias por su gracia. Señor, suplicamos su dirección, sabiduría, para entender un poco de lo que significó todo esto de esta semana de la pasión. Cuánto dolor para el corazón del Padre, cuánto amor para con nosotros de parte de su Hijo, que no escatimó nada y se entregó a sí mismo por amor a mí y por amor a ti. Gracias, Señor. Todo lo agradecemos sin merecer nada, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Dios crucificado. Por mucho, pero mucho tiempo, Dios le mostró al ser humano, a través de una de las fiestas solemnes al pueblo, lo que iba a acontecerle al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador. Cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, como dice en Éxodo capítulo 12, instituyó la Pascua. Y en esa fiesta, que era la primera de las 7 fiestas que se realizan en el año, de esas fiestas judías que se encuentran en Levítico 23, allí Dios le estaba mostrando a su pueblo, como pueblo, lo que se iba a realizar por la salvación de ellos, por la salvación del mundo, por la paga del pecado. Miremos un poquito acerca de
lo que se realizaba. Y veamos en Levítico, capítulo 23. Y allí veremos qué nos dice una de esas fiestas. Levítico 23. En el versículo 4 en adelante. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las reuniones santas que convocaréis en fechas señaladas. Eran fechas fijas. En el primer mes, o sea, en el mes de Nisan, era el primer mes del calendario eclesiástico judío, el día 14. Era una fecha fija en el calendario, día 14 del mes. Al atardecer es la Pascua de Jehová. Así es de que el día 14, en el atardecer, cuando se celebraba el sacrificio vespertino, o sea, a las 3 de la tarde, se realizaba el sacrificio del cordero. Este cordero, como dice Éxodo capítulo 12, fíjense lo que nos dice allí en Éxodo 12, versículo 2 en adelante. Este mes, o sea, el mes de Nisan, será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y luego dice en el verso 5, usted puede leer todo: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Aquí anota un poquito más acerca de lo que significa la fiesta de la Pascua, cómo se realizaba. El día 10 de Nisan se apartaba el cordero que iba a ser inmolado. El día 14 a las 3 de la tarde se sacrificaba al cordero, que debía ser sin defecto y macho. Por siglos el pueblo de Israel lo estuvo celebrando, pero no comprendió qué es lo que Dios estaba diciéndoles a través de ella. Porque el cumplimiento de esa fiesta se realizó cuando nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Cordero Pascual, muere, es crucificado, es levantado, cargando nuestros pecados. Pero nos dice que el día 10 se apartaba. ¿Cómo tendría su cumplimiento eso de que el día 10 se apartaba? Cuando Judas
como dice en Mateo 26. Si usted lee Mateo 26, vamos a ir para que lo veamos. Mateo 26. ¿Y qué nos dice? Mateo 26, 13. Algo está sucediendo, y es cuando el Señor Jesús es invitado a casa de Simón el leproso, porque Simón le ha hecho una comida al maestro. Y allí se realizó algo. Estando Jesús allí, entró una mujer y derramó sobre él un vaso de alabastro, de perfume caro. Y ahora dice en el versículo 14: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Allí, después de haber realizado esa comida de parte de Simón, allí el día 10, él apartó, vendió al verdadero Cordero de Dios para ser entregado, para ser sacrificado el día 14. El día 14, en ese año, cayó en viernes, el día antes del sábado. Y ahí fue que el día 14, a las 3 de la tarde, el Cordero de Dios fue sacrificado. Pero veamos, ¿qué más nos dice la lección? La muerte por crucifixión. Ahora veamos la realidad. No lo que se celebraba la fiesta estaba prefigurando lo que iba a realizarse en esa última semana, donde el Hijo de Dios pagaría el precio de nuestro pecado. La muerte por crucifixión era uno de los castigos más duros que los romanos imponían sobre una persona. Aquellas personas que hacían algo como matar a un romano, él, al ser agarrado, era prácticamente señalado a morir en una cruz, porque era la muerte más dolorosa. Se conocía también como la muerte vergonzosa. Esta muerte vergonzosa o muerte lenta, que era la más dura, la gente que era crucificada era puesta delante de todos, desnudos. Así el sol en el día y el frío en la noche calaba sobre ese cuerpo, el cual pedía
clemencia, pero ya no había clemencia para él. Tenía que pasar varios días sobre esa cruz para morir. Por eso sigue diciendo la lección, se la consideraba la peor forma de morir. Por lo tanto, qué horror era que alguien muriera de esa manera. Y especialmente el Hijo de Dios. Recuerden, la cruz donde el Señor Jesús fue clavado, esa cruz no había sido hecha para él. En esa cruz quien debía morir era Barrabás. Pero el populacho dijo, dadnos a Barrabás y crucificad a Jesús. Y así sucedió. Jesús fue el sustituto de Barrabás, ese malo, ese pecador, ese asesino, ese salteador. Fue liberado y cargó la muerte el Hijo de Dios. Barrabás también allí nos estaba prefigurando a nosotros, era un símbolo de nosotros, pecadores. Porque Jesús, ¿qué pecado había cometido? Ninguno. Pero sin embargo, Él cargó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Sigue diciéndonos la lección, siempre debemos recordar que Jesús vino en carne humana como la nuestra. Quien estaba allí era un ser divino, humano. Como humano, Él estaba acá, sufriendo por mis pecados. Siempre debemos recordar que Jesús vino en carne humana, como la nuestra, dice, entre los golpes, los azotes, los clavos en sus manos y sus pies, y el peso abrumador de su propio cuerpo que desgarraba las heridas. El dolor físico debió de haber sido insoportable. Esto era duro, incluso para los peores criminales. Qué injusto entonces que Jesús, inocente de todo, enfrentara semejante destino. Todo el odio fue reunido en eso, ese odio satánico fue vaciado en Jesús cuando lo azotaron, lo bofetearon, lo escupieron, lo clavaron y levantado en la cruz. Pero ya todo eso Dios lo había profetizado que sucedería. ¿Se recuerdan cuando la serpiente mordía a los israelitas en el desierto y muchos estaban muriendo? Cuando Dios le dijo, levantad a una serpiente de bronce y aquel que la vea no morirá. Allá Jesús se le estaba mostrando como una serpiente porque estaba cargando con los pecados, todos los pecados del mundo. Ahora era una realidad cuando Él es levantado en la cruz para que todo aquel que lo vea lo acepte, sea perdonado y sea salvo.
Y vemos, dice, sin embargo, como sabemos, los sufrimientos físicos de Cristo fueron leves en contraste con lo que realmente estaba sucediendo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo allí en la cruz? Allí se estaba realizando el pago por el pecado del ser humano. La paga del pecado es muerte. Allí en la cruz, el Hijo de Dios estaba pagando el precio del pecado, para que ahora, por medio de su sacrificio, al reconocer mi pecado y aceptarlo, tenga perdón y tenga salvación. ¿Qué acontecimientos cercanos a la muerte de Jesús mostraron que lo que sucedía era más de lo que la mayoría entendía en ese momento? ¿Qué sentido podemos encontrar en cada uno de estos eventos que evidencia lo que sucedió allí? Mateo 27:45. Desde la hora sexta. ¿Qué hora es? ¿Qué es la hora sexta? Son las 12. Si usted suma de la hora 6, de las 6 de la mañana, suma 6 horas, lo va a llevar a la hora del mediodía, a las 12. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Cuántas horas? 3 horas. ¿Por qué a la hora sexta? A la hora sexta fue clavado y levantado. 3 horas. El Hijo de Dios estuvo sobre esa cruz en vida. Pero a la hora novena, que era las 3 de la tarde, el Hijo de Dios exclamó: en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió como el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que se estaba realizando a esa hora? Allá en el santuario, a esa hora, el sumo sacerdote, el que había participado en ese juicio contra el Hijo de Dios, ahora él está realizando allí en el santuario el ofrecimiento del Cordero Pascual. Estaba por sacrificar al Cordero, que lo tenía atado, tenía el cuchillo en la mano para degollarlo. Pero como dice ahí en Mateo 27, 51 y 52, entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Veamos allí. ¿Qué nos enseña eso? Recuerde que el templo nadie podía ver para el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez en el año, en el día de la expiación. Pero en el día de la Pascua el sumo sacerdote no entraba allí. Pero en esta ocasión dice que el velo del templo, que era una cortina muy gruesa, se rasgó, se rompió de arriba abajo. ¿Por qué tiene que decir que de arriba abajo?
O sea, si hubiese sido rota de abajo hacia arriba, alguien de aquí de la tierra la estaba rompiendo. Pero de arriba abajo era de que del cielo había venido alguien y había roto, diciendo con ello de que lo que se realizaba aquí en la tierra, en el templo, había llegado a su fin. Ya no tendrían ningún valor los sacrificios. ¿Por qué? Porque lo que se estaba realizando en esa hora era el cumplimiento de lo que se había realizado por siglos. Además de eso, la tierra tembló. Y cuando la tierra tembló, el sumo sacerdote se asustó. Dejó caer el cuchillo y soltó la oveja, el cordero, que iba a ser sacrificado, que iba a ser degollado. Y ya no lo mató, porque el verdadero cordero estaba muriendo a esa hora, allá en la cruz. Las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Aquí tenemos que tener cuidado. ¿Cuándo se levantaron esos justos muertos? Nos lo dice allí en el 53, 27, 53. Cuando nos dice, en el 53 nos dice, y después que Él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, que cuando el Señor Jesús expiró, se marcaron las tumbas de los hijos de Dios que iban a ser resucitados después que el Señor resucitase al tercer día. Así es de que nos enseñaban las fiestas lo que iba a acontecerle al Hijo de Dios, el Dios crucificado, que por siglos se había anunciado por medio de la fiesta de la Pascua, lo que vendría a realizar el Hijo de Dios por amor a nosotros. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. Al entregar su preciosa vida, Cristo no fue sostenido por un gozo triunfante. Todo era lobreguez opresiva. No era el temor de la muerte lo que le agobiaba. No era el dolor ni la ignominia de la cruz lo que le causaba agonía inefable. Cristo era el príncipe de los dolientes, pero su sufrimiento provenía del sentimiento de la malignidad del pecado, del conocimiento de que por la familiaridad con el mal, el hombre se había vuelto ciego a su enormidad. Cristo vio cuán terrible es el dominio del pecado sobre el corazón humano y cuán pocos estarían dispuestos a desligarse de su poder. Sabía que sin la ayuda de Dios la humanidad tendría que perecer y vio a las multitudes perecer teniendo a su alcance ayuda abundante. Eso está en El Deseo de toda la gente, página 700. Cuando Jesús, pendiente de la cruz, exclamó: consumado es, el velo del templo se partió en dos de arriba abajo para indicar que Dios ya no atendería a los sacerdotes en el templo ni aceptaría sus sacrificios y ritos, y también
para demostrar que el muro de separación entre los judíos y los gentiles se había derribado. Jesús se había ofrecido como sacrificio en favor de ambos grupos, y si se habían de salvar ambos, debían creer en Él como la única ofrenda por el pecado, el Salvador del mundo. Cuando el soldado atravesó con la lanza el costado de Jesús, mientras pendía de la cruz, salieron dos raudales distintos, uno de sangre y el otro de agua. La sangre era para lavar los pecados de aquellos que creyesen en su nombre, y el agua había de representar aquella agua viva que se obtiene de Jesús para dar vida al creyente. Eso está en Primeros Escritos, página 209. Vi a Cristo en medio de un gran concurso de gente. Procuraba grabar sus enseñanzas en las mentes, pero era menospreciado y rechazado. Los hombres se abrumaban de injurias e ignominia. Este espectáculo me produjo gran angustia. Luego vi la agonía de Cristo en el huerto de Getsemaní, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del Redentor. Rogó: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Mientras suplicaba a su Padre, grandes gotas de sangre rodaban por su cara y caían en el suelo. Las potestades de las tinieblas se congregaban alrededor de él para desanimarlo. Cuán pocos hay que se den cuenta de que todo eso ha sido sobrellevado para ellos personalmente. Cuán pocos razonan de esta manera: esto fue hecho por mí, a fin de que yo pueda formar un carácter digno de la vida eterna. Mientras estas cosas me eran presentadas de una manera tan vívida, me decía a mí misma: nunca podré exponer este asunto tal como es, y solo os he dado una débil descripción de lo que se me permitió ver. Al pensar en la copa que tembló en la mano del Salvador, al comprender que hubiese podido negarse a beberla y dejar al mundo perecer en su pecado, hice la decisión de consagrar todas las energías de mi ser a ganar almas para Él. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 83. Así que vemos aquí al final, dice: al atravesar las luchas que enfrentas, ¿qué esperanzas y consuelo puedes obtener de la realidad del sufrimiento de Cristo por ti en la cruz? Valoremos el sacrificio del Hijo de Dios, que Él, no habiendo pecado, el que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cargó Él en su cuerpo mis pecados, para que ahora, por su gracia, pueda recibir el perdón y también pueda recibir vida eterna. ¿Qué valor le das tú al sacrificio del Hijo de Dios? ¿Lo valoras? Bueno, tú tienes la respuesta. Que el Señor te bendiga. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.